Qué bueno que sigan con nosotros en su informativo NR Noticias, con toda la actualidad de Ecuador y el mundo. Antes de ir al desarrollo de las noticias, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanilla. Señor secretario, confirme a la sala que el presente informe corresponde al recurso de reclamación presentado por el sujeto político del cual se ha dado lectura, y este es el informe que se pone en conocimiento del Pleno. En efecto, señora presidenta, se refiere al oficio justamente mencionado sin número que presentado por el doctor Yacu Pérez Guartambel, candidato a la presidencia de la República del Ecuador por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, remite al Pleno del Consejo Nacional Electoral en calidad de reclamación, al que se disponga la apertura de urnas, se verifique y coteje el paquete electoral y el conteo de votos del 100% de las dignidades de presidente y vicepresidente de la República en la provincia del Guayas y en el 50% en las siguientes provincias: Pichincha, Manabí, Los Ríos, Azuay, Santo Domingo, El Oro, Santa Elena, Tungurahua, Loja, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Esmeraldas, Imbabura, Cotopaxi y Morona Santiago, a efecto de garantizar la seguridad jurídica, derechos de participación, derechos políticos y el principio de transparencia, publicidad y certeza, corrigiendo la vulneración de nuestros derechos y evitar se nos deje en la indefensión a nuestra organización política y particularmente la candidatura presidencial del compareciente Yacu Pérez Guartambel. Sí, consejero Luis Berizotto tiene la palabra. Presidente, señores miembros del... he recibido un documento que no es este. Hace muy pocas, poco menos de una hora, he recibido en mi computadora un documento distinto al que me acaban de entregar. El documento que yo recibí estaba firmado por dos funcionarios, el señor Cerda y el señor Alejandro Vaca, y este está firmado exclusivamente por el señor Vaca. Esta no se trata de pasar apresuradamente un informe sobre una reclamación. Se trata de resolver un problema de hondura histórica en el Ecuador. Un problema de hondura histórica que comenzó a tener una sabia resolución en la medida en que las dos partes llegaron a sentarse en este Consejo Nacional Electoral y lograron tener inicialmente algunos acuerdos que un informe con mínimos de sabiduría y con mínimos de sapiencia y sobre todo con mínimos de justeza debía hacer dialogar aquello que las partes dijeron. Señores que elaboraron el informe tienen que ver necesariamente con lo presentado por cada una de las partes que se sentó a esto. Aquí no estamos resolviendo simplemente un reclamo de un grupo de actas o extendiendo un reclamo hacia un grupo infinito de actas. Estamos resolviendo aquello que en una discusión en la que yo me sentí muy complacido y muy orgulloso de que dos ecuatorianos supieron decirse las cosas frontalmente, pero que en el momento en el cual podía haberse lastimado profundamente esa relación, los dos trataron de sostener un acuerdo y llegaron a acuerdos. Es un diálogo entre dos regiones que estaban representadas por dos candidatos y lo que estaba en diálogo era la posición que los dos permitían para poder sentarse a bajar la desconfianza. Se necesita un informe sabio en que todos los candidatos puedan aceptar qué es lo que se dice y cómo podemos llegar a una posición común. Esto seguramente, Presidenta, satisfará a una parte, pero no satisfará a la nación. Necesitamos que el Ecuador entero se vea satisfecho. Y sobre eso dialoguemos y saquemos las conclusiones adecuadas en el informe correspondiente. Cumplamos correspondientemente el calendario electoral. Nuestra función como árbitros electorales es producir transparencia. Y producir transparencia significa que las partes dialoguen. Y dialogar significa un informe que recoja las partes. No puede haber un informe tan unilateral. Gracias, señor consejero. Hay una moción de que el informe sea retirado. Sin embargo, antes de esto yo quisiera mencionar que dentro de esta discusión y del diálogo que se dio en el Consejo Nacional Electoral, luego del resultado positivo que todo el país vio a través de los medios de comunicación, y no solo el país, sino a nivel internacional, hubo un acuerdo entre los dos candidatos. Y este acuerdo tiene que seguirse, y así lo han manifestado muchos actores políticos
sujetos políticos de que se debe cumplir en el marco de la ley. Por eso es que en cumplimiento en el marco de la ley y siguiendo el debido proceso, obliga a este pleno dar trámite como recurso de reclamación. Hay una moción de que se retire el informe. Sin embargo, creo que el país debe conocer qué es lo que recomienda el presente informe y, de ser el caso, si así lo deciden los señores consejeros, se procederá a retirar el informe. Posición, señora presidenta. 4. Recomendación. Por las consideraciones constitucionales, legales, reglamentarias, doctrinarias, jurisprudenciales y la argumentación expuesta, en especial lo dispuesto en el artículo 219, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, que señala que es función del Consejo Nacional Electoral, abro comillas, organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales. 4.1. Aceptar parcialmente la pretensión del señor Yacu Sacha Pérez Guartambel, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Plurinacional Pachacuti, en lo correspondiente a la reclamación de las 72 actas físicas presentadas. Se dispone se verifique el número de sufragios de 12 urnas conforme al cuadro anexo. 4.2. Disponer a la Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales y al Coordinador Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales realice todas las gestiones necesarias en la parte operativa para el cumplimiento de esta resolución, para lo cual se apoyarán en las áreas pertinentes a nivel nacional y provincial. 4.3. Notificar del Consejo Nacional Electoral a los peticionarios y a las organizaciones políticas legalmente inscritas en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Azuay, Santo Domingo, El Oro, Santa Elena, Tungurahua, Loja, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Esmeraldas, Imbabura, Cotopaxi y Morona, Santiago, así como a las juntas provinciales electorales de cada una de estas provincias, a las coordinaciones y direcciones nacionales para que surta los efectos legales que correspondan. Atentamente, el abogado Enrique Alejandro Vaca Batallas, director nacional de Asesoría Jurídica. Hasta aquí el presente informe, señora presidenta, señores consejeros. Gracias, señor secretario. Esta es la parte de recomendación de este informe que ha sido puesta en conocimiento del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Hay una propuesta de retiro de este informe por parte del consejero Luis Verde Soto. Si tiene apoyo la moción, consulto a la sala. No tiene apoyo la moción, señor secretario, entonces proceda a tomar votación del presente informe. Gracias, señora presidenta. Procedo a tomar votación para la aprobación del presente informe. Ingeniera Estela Acero. Señora presidenta, colegas consejeros. Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. Con un saludo al pueblo ecuatoriano, a las organizaciones políticas, a los observadores electorales. Expreso mi reconocimiento a los ciudadanos y servidores públicos que participaron en el proceso electoral, a los 272.853 integrantes de las juntas receptoras del voto, que en su 80% fueron estudiantes, conformada por jóvenes, y fueron quienes en primer lugar realizaron el conteo de votos, aún exponiendo su vida ante la pandemia mundial de la COVID-19, a todos los policías y militares que desde el primer día han resguardado el material electoral, a las organizaciones políticas y sus 143.222 delegados, y principalmente a los ciudadanos que depositaron su voto por el candidato de su preferencia, cumpliendo con su deber patriótico de acudir a las urnas. Debemos tener en consideración lo que determina la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 219, numeral 1, en concordancia con lo que establece el Código de la Democracia, en el artículo 25, numeral 1, como Consejo Nacional Electoral tenemos la atribución de organizar, dirigir y garantizar de manera transparente los procesos electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posesionar a los ganadores de las elecciones.
Ingeniero José Cabrera. Gracias, señor secretario, señora presidenta, señor vicepresidente, señorita consejera. Quisiera, en primer término, dar un agradecimiento a todos los funcionarios electorales que con gran sacrificio y demostración de profesionalismo vienen cumpliendo a cabalidad su trabajo, de asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y democrática de los y las ecuatorianos. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral debe actuar bajo los parámetros establecidos en la ley y no al margen de esto. De esta manera, lo que corresponde es continuar con el escrutinio hasta su culminación, considerando que los sujetos políticos podrán interponer recursos administrativos o jurisdiccionales y solo cuando los resultados electorales se encuentren en firme, se procederá a la proclamación definitiva. Gracias, señor consejero. Ingeniero Enrique Pico. El principio de legalidad es parte esencial del Estado constitucional de derechos y justicia, es decir, tiene su sustento y a la vez sus límites en las normas constitucionales y legales. Concordante con aquello, frente al pedido del candidato a la presidencia de la República, señor Yacu Pérez, sobre la verificación de sufragios, mi posición sería la de aceptar dicha petición siempre y cuando éstas se ajusten en su fundamento a las causales establecidas en el artículo 138 del Código de la Democracia. Aceptar dichas peticiones al margen de lo que está establecido en el artículo 138 mencionado, que me permito leer. 1. La Junta Electoral podrá disponer que se verifique el número de sufragios de una urna en los siguientes casos. Cuando una acta hubiera sido rechazada por el sistema informático de escrutinio por inconsistencia numérica de sus resultados. Se considerará que existen inconsistencias numéricas cuando la diferencia entre el número de sufragantes y el número de sufragios contabilizados en el acta de escrutinio sea mayor a un punto porcentual. 2. Cuando en un acta de escrutinio faltare las firmas de la presidenta o del secretario de la Junta Receptora del Voto, cuando alguno de los sujetos políticos, enfatizo en este último, cuando alguno de los sujetos políticos presentare copia del acta de escrutinio o de resumen de resultados suministrados por la Junta Receptora del Voto, suscrita por el presidente o el secretario, y aquella no coincidiera con el acta computada. Aceptar dichas peticiones al margen de lo que establece el mencionado artículo atentaría contra el Estado constitucional de derechos y abriría un espacio innecesario e improcedente para la presentación de recursos o incidentes de carácter legal que afectarán la proclamación de los resultados definitivos para la dignidad del presidente de la República, lo que no ha sido realizado aún por el Pleno de este Consejo Nacional Electoral, de conformidad a lo establecido en el artículo 141 del Código de la Democracia. No pueden 60 actas, 80 actas que puedan tener inconsistencias numéricas y que han sido elaboradas por miembros de juntas receptoras de voto, generar una sensación, una impresión o una afirmación de que ha habido un fraude masivo el que hemos llevado adelante en esta institución. Me abstengo de votar del informe jurídico, pues en el mismo no consta un análisis técnico y legal para que se pueda establecer y concluir que las juntas sobre las cuales se está disponiendo la verificación de sufragio se encuentren dentro de las causas establecidas en el artículo 138 del Código de la Democracia. Ingeniera Diana Tamayo. No está presente. Cada una de las decisiones que se han tomado en el CNE han tenido perspectiva clara de afianzar la democracia y garantizar los derechos de participación de la ciudadanía. Mis decisiones se guían por valores, las mismas que observan la ley y buscan la maduración del sistema político y de democracia en el Ecuador. Hoy, con mi voto, me corresponde defender la transparencia con la que se ha llevado a cabo este proceso. Debo votar para que un cierto número de urnas se abran siguiendo un procedimiento aprobado por el CNE, un manual o instructivo.
con el afán de continuar en esa trayectoria, es un necesario reconteo de votos para ratificar la transparencia, la limpieza del proceso electoral que el CNE ha llevado a cabo y así ha sido avalado por las misiones de observación electoral internacionales. Los informes están ahí. Este Consejo Nacional Electoral trabajó con compromiso y amor a la patria, con absoluta transparencia y no tenemos nada que ocultar, porque el país necesita saber y los electores necesitan saber que su voto ha sido respetado, porque el Código de la Democracia y la Constitución nos ampara. Mi voto a favor. Gracias, señora presidenta. Me permito informar al Pleno del Consejo Nacional Electoral que con 2 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, no se adopta ninguna resolución en relación al informe. Señor secretario, informe a la sala si con esa votación se aprueba o se niega el informe que se ha dado lectura. No se aprueba el informe, señora presidenta. Si no hay votos a favor ni en contra ni que dirimir, este Pleno del Consejo Nacional Electoral lamentablemente no da respuesta al pedido, ni aprueba ni niega el informe presentado por el área técnica, área jurídica que ha sido preparada con el apoyo de las áreas técnicas. En este sentido, señor secretario, continúe con lo que corresponde dentro del orden del día. De esta manera llegamos a la parte final de nuestra emisión de noticias en el día de hoy, esperando que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle me gusta a nuestro contenido. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.